Bienvenido al departamento de preguntas y respuestas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias. Y dígame, ¿cuál es su pregunta? Primero que nada, quiero agradecerle por hacer esto. Yo desde que me uní a la Iglesia que he tenido preguntas, y es muy bueno poder recibir respuestas. De nada, estamos aquí para ayudar. Una pregunta que siempre he tenido es, ¿por qué los relatos de la primera visión son tan diferentes? Un par de cosas. Primero, los relatos no son muy diferentes, solo un poco diferentes. Pero se contradicen entre sí. Por ejemplo, el propósito del arcilla. Como decía, las diferencias son pocas y minúsculas. Segundo, ya hay libros que responden eso e historiadores que lo están estudiando. Pero esos libros están en inglés. Eso no importa. En realidad, no hace falta leer esos libros. Lo importante es saber que esos libros existen. Alguien pensó en esas preguntas y las respondió. El que no sepamos cuáles son esas respuestas es irrelevante. Pero, tercero, esa no es una pregunta que aumenta nuestra fe, y por lo tanto no es una pregunta apropiada. Entonces, ¿no puedo preguntar cualquier cosa? Por supuesto que puede, pero eso no es una pregunta, es una duda. ¿Y cuál es la diferencia? Las preguntas son de Dios, las dudas del diablo. Ok, entonces, ¿qué hago si tengo dudas? Apáguelas, como si fuera el botón de la luz. Pero eso no es tan fácil. No es fácil porque no está intentando, hermano. Si realmente tratara, ya no tendría dudas. ¿Y qué es una pregunta apropiada? ¿Cómo se la diferencia? Simple. Las dudas te hacen dudar. Y eso es malo. Las preguntas te ayudan a aumentar tu testimonio. Ajá. Y para ayudarlo, aquí tenemos una lista de preguntas apropiadas. Ok, gracias. A ver, ¿José Smith fue un gran profeta o el mejor profeta en la historia? Es el mejor. Ay, perdón, es que estas preguntas me entusiasman tanto. Ok. ¿Qué cosas aprendemos de la primera visión del profeta? José Smith. Yo sé, aprendemos que Dios y Jesús son dos personajes separados. Pero esa es una de mis preguntas. En uno de los relatos vio a Dios y a Jesús, pero en otro solo vio a un ángel, y en otro solo a Dios. Y la primera edición del libro de Mormón dice que Jesús es Dios. Corrección. Eso no es una pregunta, es una duda, así que apáguela. ¿Pero entonces no hay respuesta? Por supuesto que hay, pero eso lo vamos a saber en la próxima vida. Pero supongamos por un segundo que quizás, tal vez, José Smith no haya sido un profeta. ¿Eso quiere decir que la respuesta que vamos a recibir en la próxima vida es que no hay respuesta porque la iglesia es falsa? La iglesia no es falsa. Pero, ¿cómo puedo saber si no me dan respuestas? Hay respuestas. La respuesta es que la iglesia es verdadera. Pero, ¿cómo lo sé? Por la oración. ¿No leyó la promesa de Moroni, hermano? Sí, pero cuando siento ese calorcito en el pecho, es lo mismo que siento cuando escucho una canción que me gusta mucho o veo una película que me conmueve. El sentimiento no es igual, hermano. Usted se va a dar cuenta de la diferencia. Bueno, pero al menos para mí el sentimiento es igual. Eso es porque no está haciéndolo bien. Es su culpa, hermano. Tiene que intentarlo más fuerte y mejor. No culpe el evangelio por su propia debilidad. Pero yo he orado y hasta he ayunado por años. He derramado litros de lágrimas rogándole a Dios que me responda. ¿Cómo me dice que no he intentado lo suficiente? Qué bueno que haya hecho todo eso, pero sigue intentándolo hasta que lo sienta. Si no tiene un testimonio, no lo diga. Comparta su testimonio todos los domingos de ayuno a sus familiares, a sus amigos. Pero si comparto un testimonio que no tengo, eso es mentir. No. Oh, sí, pero es mentir por el Señor. Así que está bien, como dice el Elder Packer. Finja hasta que lo sienta. Si sigue repitiendo lo mismo hasta que se autoconvenza. Bueno, pero lea la pregunta. Ok, ¿quién ganaría en una pelea? ¿Iron Man o José Smith? Yo sé, José Smith. Siga. ¿Qué más puedo hacer para ayudar a la iglesia? ¿Está bien si en lugar del 10% pago el 20% para el diezmo? ¿A cuántas personas está permitido traer a la iglesia? Si una iglesia no enseña el evangelio restaurado, ¿es de Dios o de Dios?